A Dios. ¿Quién vive? Cristo. No esté jugando, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gracias, Cristo de la gloria. En este momento vamos a transmitir esta palabra honrando al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Voy a compartir la palabra de Dios aquí en Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Poder, sabiduría de Dios. Se titula Poder, sabiduría de Dios. Cada uno de los oyentes, les pido por favor que pongan mucha atención. Amén. Que pongamos mucha atención. Analiza lo que está diciendo la palabra de Dios. Y retén lo bueno y lo malo, deséchalo. Amén. Desecha lo malo, retén lo bueno. Cada uno de nosotros vamos a leer y retener la palabra buena que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: el mensaje de la cruz es locura. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Bendito Cordero de Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra. De manera que cada uno de nosotros, cuando creemos la palabra de Dios, nosotros tenemos esa sabiduría y inteligencia. Amén. ¿Cómo? Porque tú crees la palabra de Dios. Pero para los que no creen es locura. La predicación de la palabra de Dios es locura a los que se pierden, dice la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros debemos de analizar la palabra de Dios. Amén. Muchas veces la palabra buena lo desecha la gente. No lo quieren oír. ¿Y por qué no lo quieren oír? Porque están llenos de carne, están llenos de maldad, están llenos de mentira, están llenos de toda obra maligna que perturba para poder entregarse a Cristo Jesús, para poder analizar la palabra de Dios. No lo pueden analizar porque hay un enemigo oculto en sus vidas. La desobediencia, desde el principio, cuando se desobedeció a Dios, las personas quedaron ciegos. Amén. Quedaron ciegos espiritualmente. La carne se esponjó y hacen las cosas lo que se les pegue su gana. Cometemos errores. Aun cuando uno ya está creyendo la palabra del Señor, a veces comete uno errores. Pero para eso está el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. Cuando tú fallas, para que le pidas perdón a Él. Le pidamos perdón a Él, reconociendo sus mandamientos, que es el único que nos puede ayudar. Amén. Léame el 19, ¿qué dice? Pues está escrito: Pues está escrito: destruiré la sabiduría de destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé desecharé el entendimiento de los entendidos. el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el qué? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Mire nada más. ¡Qué poder de Dios! Aquí está una pregunta. Aquí hay una pregunta que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo?
La sabiduría de este mundo no permanece, prevalece, no dura, no perdura, sino que se desvanece. La sabiduría, la única sabiduría de Dios es que tú hagas la voluntad de Dios. Amén. Esa es la verdadera sabiduría y la inteligencia. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús porque es el que nos da vida. Por eso usted existe aquí. Amén. Porque Él te dio el soplo de vida. Pero no es para que usted se aleje de Él. Es para que usted le glorifique, le alabe y exalte el nombre del Señor Jesús. Amén. Ese es el propósito de cada persona, nosotros. Pero desgraciadamente la sabiduría de este mundo los ciega a las personas. Todos de los más entendidos, los más inteligentes, los más sabios, los que están estudiados, los que tienen su diploma, los que tienen todos los títulos. Hay personas que hasta 5 títulos tienen, pero no son sabios delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros somos sabios delante de los ojos de Dios es que glorificamos y alabamos, reconocemos a Jesucristo. Amén. Ese es el verdadero sabio. La sabiduría de los cristianos, la sabiduría, el verdadero cristiano estoy hablando, no un cristiano que se parece decir cristiano y no es. Hay uno que nos conoce, que es Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a mentir delante de Él? Y si mentimos tenemos que pedirle perdón. Tenemos que acudir a Él porque Él es nuestro abogado. Él es nuestro Dios. Él es el que nos sana. Es el doctor de doctores, rey de reyes y señor de señores. Es el único que perdona. No hay otra persona que perdona en este mundo. Solamente Dios. Dice la palabra de Dios que en ninguna condenación hay los que creen en Cristo Jesús. Pero los que viven conforme su palabra. No conforme nuestra carne. La carne es enemigo de Dios. Definitivamente. Aquí hay mucha gente estudiado de este mundo, pero desecha las cosas de Dios. Se sale, le tienen miedo, le tienen vergüenza, pero eso no son ellos, es el espíritu es el pecado y la maldad que está allí. Eso es por eso nosotros nos da vergüenza de hablar la palabra de Dios. Pero no debe de ser así cuando nosotros verdaderamente somos cristianos entregados a Cristo Jesús. Ya no es así. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Ahí está una interrogación, una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Ah? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Cuáles son los escribas? Los que han hecho la ley. Los que hacen la ley. Y hacen pero su propia conveniencia, no la voluntad de Dios. Están muy lejos de la voluntad de Dios. Toda la humanidad está perdido. Amén. Solamente reconociendo, aceptando a Cristo Jesús, nos hacemos sabios, nos hacemos entendidos. Amén. La gloria de Dios cae sobre ti y te guía a toda verdad y te da vida eterna y vida en abundancia. Es por eso que yo te invito, amigo mío, que vuelvas a Cristo Jesús. No importa que te critiquen, no importa que digan lo que digan, pero esas cosas no te va a doler. Usted va a mantenerse sano, usted va a mantenerse con salud, con sabiduría, con inteligencia. Amén. Que no te deseche Dios delante de Él. Con eso tenemos, aunque los miles de personas te van a desechar. Te van a querer meter problemas, pero no se va a poder porque el poder de Dios está en ti y en mí. Muchas de las veces cuando predicamos la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La locura de la cruz. La cruz, ¿sabes qué? No está hablando de la cruz. Está hablando de la cruz que son los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero cruz.
pero no una cruz que se hace en este mundo. A veces lo ponen en los templos, una cruz, pero ese no. La cruz es la palabra. La cruz de Dios es la palabra, los mandamientos de Dios. Eso es lo que debemos de saber. Mire lo que dice el 21. Léamelo, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Porque Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la oiga locura de nada la más, predicación. escucha, examina y retenga la palabra buena de Dios. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso ¿cómo? Salvar, agradó. Léalo, por favor, porque... Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga nada más, por eso la gente cuando le predicas es una locura. No, porque no entienden por eso. Pero cuando nosotros le pedimos la sabiduría, la inteligencia de Dios, Él nos empieza a examinar, Él nos empieza a guiar, Él nos empieza a enseñar la palabra de Dios. Pero esto usted tiene que entregarse a Cristo Jesús. Si no se entrega, usted nunca va a llegar a comprender la palabra de Dios. Solamente usted se va a burlar, se va a querer empezar a burlar de la palabra. Pero eso lo hace porque la negligencia, ¿cómo se dice? La corrupción. La maldad. Y todas esas cosas le hace que tú hagas cosas negativas. Amén, así es. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los que los creyentes por la locura de la predicación. Nunca les va a enseñar el Señor Jesucristo, nunca les va a enseñar el Espíritu Santo de Dios mientras las personas no se entregan a Cristo Jesús. Tiene que entregarse a Cristo Jesús y creer su palabra. Es cuando empieza a llegar la palabra de Dios. Porque si tú no crees, nunca va a llegar esa sabiduría. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Sino que dispuso salvar, sino que 22. dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el clave que usted tiene que saber, que usted tiene que ver. ¿Cómo es cuando empieza a trabajar el poder de Dios en tu vida? Usted necesita reconocer y reconciliarse y pedirle perdón. Y empieza a trabajar el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Ese es lo que... Por eso mientras las personas no se entregan y no reconocen a Cristo Jesús, nunca van a llegar la sabiduría de Dios. La sabiduría humana sí, van a saber mucho, pero en su propia opinión, que no les va a servir y no les salva eso. Porque la sabiduría de Dios nos salva, nos lleva al conocimiento, nos da vida eterna y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que tenemos que saber. Amén, amén. Es por eso que nosotros invitamos a cada persona que venga al conocimiento de Dios y sepa en qué camino va, porque aquí hay solo dos caminos. Amén. Dice que un camino es ancho y el otro es angosta. Y la angosta es la palabra de Dios. Porque muchas cosas nos van a impedir que hagamos, o que hablemos, o que pensemos. Y la ancha es que te valga, o sea, hagas lo que hagas, cometas lo que cometas, digas malas palabras, digas mentiras, no importa. Pero cuando nosotros caminamos en el camino angosto, nosotros tenemos que tener un freno. Amén. Para poder agradar a Dios. Mientras tú no refrenas tu boca y tu mente la mentira, nunca va a llegar al conocimiento de Dios.
Pero cuando nosotros reconocemos y refrenamos nuestra lengua, entonces nosotros empecemos a tener la sabiduría de Dios de lo alto, no de este mundo. Aleluya. Tenemos que caminar en el camino angosto, Gloria, gloria. que es Cristo Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Amén. ¿Y por qué no dicen ningún amén? Amén. Amén. Y los judíos piden señales. Miren nomás. Los judíos eran pueblo de Dios. Pero aún se metieron en una incredulidad también. Le pedían señales. Pero los que se entregaron a Cristo Jesús, esos fueron hijos de Dios. Y hicieron milagros y sanidades y predicaron la palabra. Amén. Porque aquí en Corintios, aquí está predicando Pablo, que es judío, fue judío y se entregó a Cristo Jesús, pero antes dice que le perseguía a la iglesia, le perseguía a los creyentes y los mataba. Mas sin embargo le salió un encuentro, en un camino caminaba y le salió una luz y se postró, o sea, cayó sobre Pablo y quedó como muerto ese hombre. Porque estaba rebelde delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a esperar que nos hable el Señor? Si en su palabra nos está hablando todos los días. ¿Por qué vamos a esperar que nos casi nos mate? No, no debemos de ser así. Debemos de entregarnos en buena condición. Para que no suframos en este mundo. Los judíos piden señal y los griegos van tras la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría humana, pero no buscan la gloria de Dios, no buscan la salvación de Dios que los ha dado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. ¿Cómo? Para los que no creen es una locura. Pero para nosotros que creemos es el poder de Dios, sabiduría, que nos salva, que nos da sabiduría e inteligencia. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Más para los llamados judíos. Gloria a Dios. ¿Dónde vamos? 24. Cristo, poder de Dios. Pero para los llamados tanto judíos como a griegos, eso es lo que le acabo de decir. Todo aquel que se entrega, sea griego, sea judío, sea gentil, sea lo que sea, es poder de Dios. Pero para los que dicen que es locura, esos se están perdiendo. Se están desechando la palabra de Dios. Por eso no debemos de desechar la palabra de Dios. Nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente. Nunca la cruz se carga en el pescuezo, se carga en el corazón, que es la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente se pone un crucifijo, hasta de oro, hasta de plata, y dice que eso es su Dios, es el que lo ayuda, es el que le hace milagros. Esa es una locura definitivamente. Porque ¿cómo lo vamos a comparar con un pedazo de plata o un pedazo de oro? Esa es la ignorancia, esa es la maldad, ese es el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Amén. El poder de Dios se carga en el corazón, se recibe en el corazón. El Espíritu Santo te empieza a dar la sabiduría y entendimiento, te sana y te guía a toda verdad. Esa es la sabiduría, ese es el poder de Dios. Amén. Pero tenemos que aceptar a Cristo Jesús para poder tener eso. Amén. Si no, no vas a poder tener nunca. Mientras tú no te doblegas, mientras tú no tengas hambre y sed de Dios, nunca vas a llegar al conocimiento de Dios. Es por eso que nosotros compartimos la palabra de Dios, para que usted venga al conocimiento de Dios y se convierta a Cristo Jesús. Es para tu propio bien, no para mí. Para mi propio bien, ¿sabes qué es? Es hacer los mandamientos de Dios y cumplir la palabra de Dios. Pero Dios nos pide que nosotros prediquemos la palabra.
que transmitamos la palabra, para que por medio de nuestras predicaciones se salven a muchas personas y reconozcan a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, dice la palabra del Señor. Amén. 25. 24, 26. Porque la insensatez de Dios es más sabio que es más fuerte que los hombres. Claro que sí. Consideren, hermanos, llamamiento y no muchos de ustedes. ¿Cómo dice tu Biblia, el 26? Dice, porque la insensatez de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirar, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios ni según la carne, ni muchos poderosos, Gloria a Dios. ni muchos nobles. Considera, hermanos, su llamamiento y no muchos de ustedes son sabios según los criterios, o sea, según como creas, humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Nosotros debemos ser inteligentes, pero en las cosas de Dios, no de este mundo, porque de este mundo no sirve para nada absolutamente. Absolutamente no sirve. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, ese te guía a toda verdad, te da vida eterna y vida en abundancia. Ese es lo que está diciendo la palabra del Señor. Consideremos pues sus llamamientos, no, el 27, sino que Dios eligió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Mire nada más, mire cómo yo era necio. Era necio y ciego, maldiciente, borracho, todo eso yo era. Pero más sin embargo, cuando yo vine al conocimiento de Dios. Pero ¿sabes qué? Déjame decirle un poquito de mi testimonio. A mí me regalaron una Biblia en Texas. Pero por 3 años lo estuve leyendo la palabra de Dios. Entonces cuando yo examinaba las cosas de Dios, empecé a entender la palabra, pero yo le pedía dirección a Dios, porque me hablaba rectamente como yo necesitaba en mi vida. Y empecé a leer. Si yo no hubiera leído la palabra de Dios, nunca me hubiera entregado a Cristo Jesús. Jamás. Pero cuando yo empecé a leer, entre más leía, más quería leer. Como 3 veces al año, yo leía completo la Biblia. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Es un testimonio que estoy haciendo. Y un subpretendente de un trabajo de ¿cómo se dice? Un subpretendente de un trabajo de construcción. Gloria a Dios, aleluya. Él le dice, ¿sabes leer? Sí, le digo, poquito. Pues yo te voy a regalar una Biblia para que lo leas. Para que leas siempre, todo el tiempo. Ok, no, pues está bien, me la regalaron. Y empecé a leer la Biblia. Entonces es cuando me empezó a abrir los ojos espirituales de mi vida. Pero yo anhelaba, yo lloraba. A veces lloraba yo borracho, porque se me venía la palabra en mi corazón, en mi mente. ¿Sí me entiende? Así empezó a trabajar Dios conmigo. Si usted se encuentra necesitado o hambre, o por ejemplo, aunque estés rico o tienes dinero, pero no eres feliz, porque hay alguien que falta en tu vida, que es Cristo Jesús. No te llenas con nada. Te emborrachas, te vas a los bailes, te vas a otro lugar, pero no te sirve para nada, te sientes seco, pero es porque falta alguien en su corazón, en su vida, que es Cristo Jesús. Ese es lo que nos hace falta, cada uno de nosotros. Toda la humanidad, desde el más pequeño hasta el mayor, le hace falta las cosas buenas de Dios. Ni los sabios, ni los presidentes, ni los brujos, todo eso les hace falta el Cristo Jesús en sus corazones. Pero necesitan reconocer a Cristo Jesús. Mientras no se entregan a Cristo Jesús, esa gente se va a echar a perder. Va al fuego eterno.
Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y el borracho, el maldiciente, el mentiroso, va al fuego eterno, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Es por eso que nosotros debemos de humillarnos delante de Dios y glorificar y alabar y empezar a practicar como manda las escrituras de la palabra del Señor. ¿Sabes quiénes lo hicieron esta palabra? Los apóstoles. El siervo Moisés en aquel tiempo se le dio en tabla los mandamientos para que los tenga en sus corazones, en su mente y transmite a las otras personas. Esos son los que se les dio. Pero mucha gente mentirosa dicen, lo han hecho el hombre, lo ha hecho. No. Esta palabra se escribió a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. No por una humanidad inteligente de este mundo, no. Esa gente ayunaba hasta 40 días. Amén. Para que se revelara la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice que Moisés estuvo en el desierto, en la montaña, 40 días y 40 noches. ¿Cómo no vamos a saber de dónde viene la palabra de Dios? Nosotros sabemos perfectamente de dónde viene, pero mucha gente echa mentiras y quiere desviarlo del camino de Dios. Son ciegos. El enemigo los quiere aciagar. Pero nosotros sabemos bien quién hablaba con Dios y quiénes son las personas, y también sabemos quiénes son los que le fallaron y todo eso. Y en este tiempo toda la humanidad le está fallando a Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él para poder entrar en la presencia del Señor. Porque vienen tiempos muy peligrosos en este tiempo. Amén. Vienen tiempos peligrosos que no se la va a acabar nadie en este mundo. Un tiempo va a ser hervido con fuego. Este planeta Tierra. Si no nos refugiamos delante de los ojos de Dios, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer una estofa para quemar eternamente, para siempre. Pero cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, Él está allí para salvarnos, para llevarnos a su presencia. ¿Sí me están entendiendo? Amén, 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 amén. El 28. También Dios escogió lo vil del mundo. Yo era vil del mundo y hacía cosas malas. Cargaba armas en mi cintura, cargaba, y a mí me importaba quién me podía matar o quién lo mataba yo. ¿Sí me está entendiendo? Esas son obras del diablo, ese es un testimonio, ¿sí me entiende? Pero no me estoy vanagloriando, pero yo estoy diciendo una verdad. Es por eso que le invito que tú te arrepientes. Pero a veces van a decir la gente, ¿sabes? Pero yo no he hecho nada. Tan solo con usted que no glorifica, que eres maldiciente, que eres mentiroso, que eres y vas a los bailes y todas esas cosas, estás en las tinieblas. Necesitas venir a luz, que es Cristo Jesús, es la luz. Y es el camino y la verdad. ¿Sí me están entendiendo? También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer y lo que es a fin de que nadie quede jactarse en su presencia. Mire nada más, lo vil y lo menospreciado. A ver, léamelo, por favor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y más? Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha librado, ha sido hecho por Dios sabiduría, el 30, ¿verdad? Santificación y redención. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, y a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Mire nada más, mire qué bonito cuando nosotros nos refugiamos delante de los ojos de Dios.
Yo era vil, pero más sin embargo, cuando yo acepté a Cristo Jesús, Él me salvó y me sanó. Amén. Y me puso en un lugar más, con más sabiduría, con inteligencia, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué voy a estar esperando yo del mundo? Que nada sirve aquí, sino que tengo que esperar lo de Dios, en sus mandamientos, en su palabra de Dios, que me sana y que me guía y que me da toda verdad, que me da sabiduría y entendimiento. Amén. Eso es lo que debo de hacer. Mire cómo dice el 30, lo voy a leer de vuelta. Pero gracias a quién, a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. Ahora yo soy de Cristo Jesús. Pero más cuando yo andaba ciego, andaba en las tinieblas, no era de Cristo Jesús, sino que era instrumento de Satanás, instrumento de enemigo, hablando mentiras, hablando palabras vulgares. ¿Sí me están entendiendo? Ese es del diablo. Toda obra de mentira, todas pasiones deshonestas. ¿Sí me están entendiendo? Ese es lo que está deseando el Señor Jesús. En Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Para qué? Que cumpla lo que está escrito. El que se gloríase en el Señor. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo me glorío, o sea, yo me deleito en su palabra. Amén. Por eso yo comparto contigo, con ustedes, para que también usted se deleite y se levante y reciba ánimo en su vida espiritual, a seguir y a buscar a Cristo Jesús. Pero no vas a buscar abajo de una cobija, lo vas a buscar en su palabra, practicando los mandamientos del Señor. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Amén, aleluya. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuando una persona se presenta en un lugar, cuántos miles se juntan? Por ejemplo, dice, Julano va a pelear en tal parte, el Canelo va a pelear. ¿Y cuántas miles de personas se juntan en ese lugar? Y cuando dice vamos a hablar la palabra de Dios, ni un pelón se presenta allí. ¿Cómo es eso? Esa es una pregunta que estoy haciendo. Ni una persona greñudo o greñuda se presenta ahí a oír la palabra de Dios. Pero cuando pelea Canelo, más de 70,000, más de 80,000 personas se unen en un lugar. Y todavía pagando $500 o $1,000 o $4,000 en la puerta. ¿Sí me están entendiendo? Lo que se hace en este mundo. Pero cuando se habla la palabra de Dios, ni siquiera $1 dan de gracia. ¿Sí me están entendiendo qué basura es eso? ¿Qué mentira es eso? Pero eso pasa cuando no tenemos el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Por eso le exhorto y por favor analice la palabra del Señor, lo que estoy hablando yo. Yo no estoy hablando en mi propia mente, en mi corazón, sino que lo estoy hablando a través de la palabra del Señor. Amén. Que alguien es el que da vida eterna y vida en abundancia. Pero cuando se presenta un hombre aquí en la tierra, se pasan más de 100,000 personas, el público. Y aparte, mirando por internet, mirando por televisión, ¿cuántos millones de personas creen que se unen, se juntan? ¿Sí me están entendiendo? Pero sin embargo, ahorita que estoy predicando la palabra del Señor, estoy hablando algo que da vida eterna y vida en abundancia. Ni siquiera una persona le da like la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza es eso! Gloria al Señor. ¿Qué más horrible de eso? Deben de decirle gloria a Dios, deben de alabar y levantar sus manos.
Y el Espíritu Santo de Dios se va a glorificar en su vida. Gloria al Señor. Pero sin embargo, cuando alguien se presenta en un lugar para pelear, y para eso hace más de 200,000 personas. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Yo estoy hablando porque otras personas se unen desde la televisión, pagan hasta 500, hasta $1,000 por bajar el internet ahí para que ver la pelea. ¿Qué gente sinvergüenza es de eso? Por favor, te invito a que analices estas cosas. Por favor, se lo digo en el amor de Dios. Abre sus ojos espirituales para que Dios se manifieste en tu vida y que te guíe a toda verdad. Nos guía. ¿Sí me están entendiendo? Compren sus Biblias. Por favor, en el amor de Dios, los amo en Cristo Jesús. Nadie dice gloria a Dios. Amén, amén. Oh, Padre bendito. Ten misericordia de toda esta humanidad, toda la nación, en todas partes del mundo. Pero mucha gente se unen a guerrear unos contra otros. Eso se llama envidia, eso se llama herejías, todo destructor que es el diablo que los hace pelear, que los hace hacer guerra en todas partes y hace que las cosas se escasean. Toda la naturaleza se está levantando por causa del pecado y la maldad que está abundando en esta tierra. Debemos devolvernos a Cristo Jesús para que se glorifique y nos dé otra oportunidad de entrar en tu presencia, Señor. Te damos gracias en este momento. Este era lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Ojalá que reconozcan, ojalá que razonen, ojalá que esa palabra crezca en su corazón, en su mente. Yo te pido que levante tus manos, te pido cada uno de ustedes que le pidamos perdón a Dios, porque contra Él es el que hemos rebelado, contra Él es el que hemos pecado contra el Señor Jesús. Que nos cubra con tu presencia en todo peligro, en todo momento, en cada momento. En esta hora te damos gracias, Cristo de la gloria. También a aquellas personas, Dios mío, que escucharon esta palabra, Padre bendito, bendícelos, Señor. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, haz que en sus mentes se escriba esa palabra, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, yo te pido, Señor, que esos corazones se conviertan a Cristo Jesús. Alcánzalos, Señor, por tu misericordia. Para ti nada hay imposible, pero cuando ellos endurecen sus corazones, Dios mío, es difícil para que ellos tú los alcances, Padre. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús yo te pido que tengas misericordia de esta nación, en toda la nación del mundo, Padre, porque estamos en una cima que está por desaparecer esta nación. Oh, Padre bendito. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Padre. Oh, Padre bendito, alcance esa alma, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llénanos de tu sabiduría. No nos apartes, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Perdónanos en todas las áreas de nuestra vida que hemos pecado contra ti, Padre. Empezando de mí primero, Padre, y luego aquellos que oyen la palabra tuya, Padre. Bendícelos. Restaura esos corazones, esas familias, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Cristo de la gloria. Tú eres bueno. Para siempre tú eres tu misericordia, Padre. Oh, Padre bendito. Gracias, gracias. Este es un refrigerio que cayó sobre mi corazón, en mi mente, Señor. Gracias, Padre. Porque siempre, Señor Dios mío, nos da
esa sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder caminar en medio de esta perversa generación. Oh, porque esta perversa generación se ahoga. Oh, Señor, ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús, guíanos a toda verdad. Amén. Y Amén. amén. Te damos gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. También aquellos que oyen la palabra tuya, Padre. Bendícelos, Señor. Deles ese entendimiento. Abre los ojos espirituales para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.